Gracias por estar acá. Saludos a todas las personas que siempre nos siguen a través de la web, que es un grupo importante. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, seguramente en una de las enseñanzas más, más novedosas de Jesucristo. Los discursos que en algún momento el Señor como maestro planteó, encuentran en este concepto de nacer de nuevo uno de los más desafiantes conceptos que hay. De hecho no lo lograba entender el personaje. Seguramente todos ya hemos pasado por este capítulo, hemos escuchado reflexiones, pues vamos a trabajar juntos alrededor de este capítulo. El bosquejo que ustedes tienen es completo con lo que yo tengo, pero no exhaustivo. Esperamos poder abordar algunos elementos más. Así que, bien, vamos a tratar de conocer un poco más a este hombre Nicodemo, a quien se le dispara sin anestesia una frase que él no lograba saber dónde ponerla. A pesar de que los judíos, cuando evangelizaban, si me permite el concepto, cuando un judío planteaba la fe judía a una persona gentil y esta persona venía a la fe judía, que era una posibilidad. Hay varios casos que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de los Hechos. Por ejemplo, el capítulo 8 con el famoso etíope. Una persona de estas que había venido a la fe siendo de otro lugar. Se decía que ese hombre era tan nuevo. Este era un decir judío. Era tan nuevo cuando venía del paganismo a la fe judía, que ellos decían se podría casar con su mamá. Esa era una forma de expresar el nivel de nueva criatura que podría pensar un judío de una persona que venía del paganismo al judaísmo. Exagerado, no es que lo estaban señalando, pero esa era una de las frases que utilizaban. Eres tan nuevo ser que te puedes casar con tu mamá. Por eso Jesús, cuando Nicodemo parpadea y queda perplejo ante el concepto, Jesús lo regaña. De hecho, le fue como un quebrado al pobre Nicodemo, porque empezó piropeando y terminó siendo trapeado de una manera impresionante. Así que lo que vamos a hacer en este momento es leer los primeros 5 versos a manera de introducción. Los primeros 5 versos de Juan capítulo 3. Iniciamos. Dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, nuestro personaje central, ¿ok? Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Seguramente es demasiado fácil notar que Jesús no fue muy cordial, casi que podríamos decir que no fue nada educado, porque dispara su escopeta sin ningún tipo de aviso. Él no dijo gracias, Nicodemo. Él no dijo bueno, no es para tanto, o se lo agradezco. Cualquier cosa que acuse recibo de lo que acaba de decírsele. Y eso en sí mismo es un mensaje, como lo vamos a ver en el primer punto de estudio. Eso en sí mismo implica que allí hay una urgencia.
que no hay tiempo para nada. Que esto que voy a decir es demasiado importante para ti, Nico. Vamos a llamarle Nico porque es muy largo el nombre. Es demasiado importante para ti, Nico. Y también para todos los hombres y mujeres de la historia que algún día conozcan la entrevista que nosotros tuvimos. La gente tiene que saber que no importa si su bisabuela, su abuela, su tío, su hijo, su hermano, su esposa es de la fe, no importa. Todos tenemos que nacer de nuevo si queremos ver el reino. Así que dice, verso 4, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu, ahorita trabajaremos el concepto, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Así que siempre a manera de introducción, cuando Dios diga, te aseguro que es tiempo de detener la maquinaria, porque cuando Dios dice eso, es porque es muy importante, sumamente importante. Es tiempo de despertarse, es tiempo de poner atención. Una vez más, ningún tipo de prólogo para entrar ante un tema como este. Hay cosas a las que uno puede darle vueltas, pero hay otras, según Dios, a las que hay que entrarle de a una, al grano. No responde el piropo, el maestro escogió el método rudo para enseñar este concepto. Una vez más, uno de los conceptos más revolucionarios que Cristo enseñó: nacer de nuevo. Está en la naturaleza de Dios, dice Apocalipsis 21:5. Yo hago nuevas todas las cosas. Eso es en un momento de redención absoluta, pero cuando Cristo viene a esta tierra, Él determina que un hombre y una mujer que quieren entrar con Él en el reino tiene que nacer de nuevo. Así que vamos a ir adelante con este concepto. Antes oramos. Señor, gracias por este tiempo. Bendecimos la vida de Sammy con esa gracia que dirige esta oración, acompañándonos en esta adoración también. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, de abrir tu libro. Y oramos pidiendo, Señor, que como dice tu palabra, nos sea abierto el entendimiento para que podamos comprender cosas que son reveladas solo por tu Espíritu, Señor. Líbranos a alguno de nosotros de conocer el idioma o de ir a algún lugar correcto de culto. Líbranos, Señor, de servirte de alguna manera. Líbranos de hacer todo esto sin haber nacido de nuevo. Es lo primero que queremos pedir. No solo entenderlo, sino vivirlo. Y te ruego, Señor, que nos des un espacio de crecimiento. Amén. Bueno, como estoy seguro, cada uno de nosotros seguramente debe tener alguna noción de lo que es nacer de nuevo. Así que voy a estar presto para escuchar. Si usted estuviera en un examen y tiene que responder a esta pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué pondrías ahí abajo? Tienes 3 renglones para describir qué es nacer de nuevo, según usted. Lo que conoce, lo que sabe, lo que ha vivido, lo que algún día le enseñaron. Vamos a ver. ¿Qué es nacer de nuevo? Ahí le llegan rápido. Tenemos unas flechas ahí. Está encendido. Aló. Ajá. Bueno, yo estuve meditando en esto ahora que lo estaba leyendo. Es crear o producir en uno un cambio radical en su vida
pues mejorando o cambiando todo aquello que no es positivo, o que es pecado, o una mala acción. O sea, es cambiar totalmente el comportamiento. Ujú, ujú. Ok, ¿conocemos nosotros alguna persona que sin ser cristiana haya cambiado cosas alguna vez en su vida? Sí. Entonces, bien, pero seguimos completando el concepto. A ver, habían más manitas levantadas. Ajá, ajá. Ahí tenemos a nuestros veloces. Ok, ok. Muy bien. ¿De nuevo? De nuevo, para que lo escuchen en casa. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu Santo de Ok, Dios, o sea, cuando lo recibimos. ok. Estos no nacieron por voluntad de hombres, de seres humanos, sino por voluntad de... Ok, hay una gran diferencia de cualquier otro tipo de cambio. Ok. Es algo absolutamente natural. Uno de los peligros de tener una clase como esa, como esta, es poder creer que con 1, 2, 3 podríamos decir así es como se nace de nuevo. Ok, déjeme ver el primer paso, el segundo paso. Esto es un milagro. No tiene nada que ver con usted, porque yo no participé cuando yo nací. Yo nací. Ya sé que papá, ahora entiendo que papi y mami se juntaron y nace una persona. Hay un milagro de vida ahí. ¿Ok? A esto apela Jesús. Jesús dice que los que nacen del agua y del espíritu. Y vamos a ver qué significa eso. Y hay mucha razón en subrayar que este nacimiento, así como el nacimiento natural, es un milagro en el que usted o yo, dígame cuál fue nuestra parte. ¿Qué hizo usted? Nada. Nada, ahí estamos en el vientre de mami y creciendo y siendo alimentado. Es un milagro. ¿Ok? Jesús linkeó el nuevo nacimiento diciendo, así como alguien nace del agua, también tiene que nacer del espíritu. Y es igual el milagro. Es algo que Dios hace. Nosotros lo aceptamos, lo recibimos, lo disfrutamos. ¿Ok? Más manos levantadas. Pienso que es una decisión con base a una convicción. ¿Ok? Explícame, decisión por convicción. Estamos respondiendo a la Sí, pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? Y tú incluyes que hay una faceta que nos pertenece a nosotros, que es mi decisión nacer de nuevo. Es lo que correcto, estás diciendo. correcto. Cuando yo estoy convencida, o sea, por esa convicción que tengo de que lo que quizás estaba viendo o viviendo podía cambiarlo, entonces es mi decisión hacerlo. Ok. Le puse un signo de pregunta muy para mí. Ok. Porque aquí entramos en un tema como este en algunos escenarios de mucha discusión teológica. Aquí reconozco a varios teólogos que estamos acá. Entonces, aquí se entra en escenarios de discusión teológica. La escuela a la que yo me he adherido piensa que este es uno de los grandes ejemplos de lo que es la predestinación y la elección. Yo me pliego ahí. Complicadísimo, enredadísimo. Pero es donde yo me pliego. Yo creo firmemente que no me escogieron ustedes a mí. Y aquí estoy citando la Biblia, espero que usted no me vuelva a ver creyendo que el que está diciendo eso soy yo. Sino que yo, dijo Cristo, los escogí a ustedes. Desde antes de la fundación del mundo. Nos conoció y nos amó. Entonces, es por la obra de Él, ahí me caso con lo que estás diciendo, que nosotros podemos levantar la mano. Pero realmente el desafío
El desafío de poder entender el nuevo nacimiento, que es lo que Jesús escogió para describir lo que vive una persona que se encuentra con Él. Dijo, es nacer de nuevo. Yo quisiera preguntarle a alguien que está en el vientre de mamá, ¿qué hiciste tú para que ese milagro se diera ahí? Él lo que hace es, de un momento a otro, es consciente de lo que está. Donde sí entramos y nos casamos con esto es en el desarrollo de una persona. Una persona pudo haber decidido quedarse enano, quedarse ahí sin alimentar, sin desarrollarse. Pero bueno, hay más manos levantadas y vamos a escucharlos a todos. Porque esto es fundamental. Quiero saber qué hay del otro lado. Dale. Es que me surge una duda. Digamos, cuando yo decido que Jesús sea mi Señor, soy sellada con el Espíritu Santo, tengo la convicción de que soy adoptada como hija de Dios. Efesios 1. Ajá. ¿Dónde se queda entonces que muchos cristianos, bueno, me voy a incluir yo para no ofender, ¿verdad? Pero digo, si yo acepto todo eso y estoy convencida, doy testimonio con público con el bautismo y no crezco espiritualmente, no doy fruto. Ok, sin duda alguna. A ver, hay varias líneas y entiendo el planteamiento que estás señalando. Cuando nosotros hablamos de este punto en particular, no hemos entrado todavía en el desarrollo. Sin duda alguna, Jesús dijo que los árboles se conocen por su fruto, ¿ok? No por la etiqueta que le hayan puesto, sino porque dan fruto. Y unos, lo que él espera es que den mucho fruto, y después dijo, y más fruto aún. Ese es el anhelo del Padre. Ese es el discurso de Jesús. Lo veremos más adelante en el Evangelio de Juan. ¿Y qué es fruto? Bueno, cuando uno vuelve a ver cómo se utiliza esta palabra en la Biblia, pasa por varios tamices. Carácter, fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. ¿Ok? Es carácter, el carácter de una persona. Tiene que ver también con poder reproducirme en mi fe en otras personas. Decía Pablo, para poder tener fruto entre ustedes como he tenido en otro lado. Así que se utiliza la palabra en cuanto a multiplicación de la fe a partir del testimonio. ¿Ok? Fruto de labios, nos enseña la Biblia. Así que cuando uno vuelve a ver, que lo vamos a subrayar ahora más adelante, como ustedes lo tienen en el bosquejo, hay varias cosas que son marcas ineludibles de un hombre y de una mujer que ha nacido de nuevo. Lo vamos a ver ahorita, está en su bosquejo. Y para nosotros, en esta pregunta que estoy planteando, es tratar de definir qué es nacer de nuevo. ¿Culpa de quién es? ¿Cuál es la parte de un ser humano? ¿Cuál es? ¿Por qué cuando el día que Cristo me tocó en octubre del año 81, yo lloraba como una Magdalena y el que me invitó, no? Ni ninguna otra persona ahí, en una pequeña sala de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? Nada. Si me invitaron, porque en esa casa había muchachas muy guapas, me dijeron. Entonces llegué con una motivación totalmente desvirtuada. Y llego ahí a ver qué agarraba. Imagínese usted qué falta de respeto. Y aún así, Dios decidió soplar vida sobre un pedazo de piedra. Y entonces cuando el pedazo de piedra viene a la vida, ahí se esperan muchas cosas de él. Pero el punto de nacimiento, que es mi pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es? Seguimos completándola, porque todos han aportado algo a la riqueza. Aquí tenemos, hay más manos, ¿ok?
Espero que me lleven la cuenta de quién sigue, por favor. A lo más de lo dicho, Ajá. el que nace de nuevo se aleja de lo malo, busca la luz y hace la voluntad de Dios. Y eso es una forma de reconocer los frutos. Ok. Bien. Buenas noches, hola Paz. Hola. Para mí nacer de nuevo es un momento de intimidad donde me supedito porque reconozco a un ser superior a mí y donde además analizo mi yo confrontado con ese yo de Dios para avanzar justamente en la reducción de la brecha entre lo que porque estoy hecha a imagen y semejanza. Entonces es un momento donde reconozco mi brecha con Dios y marco mi camino de anhelo de poder llegar a ser más como Él. Ok, rescato la palabra imagen. Muy bien. Ok. Buenas. Yo creo que algo importante es la muerte a nuestra naturaleza caminosa, renunciar a nuestro pecado y, como dice Pablo, ser crucificados junto a Cristo y ser resucitados en Él. Ya no vivo yo, Más Cristo vive en mí. más Cristo vive en mí. ¿Y lo que ahora vivo? Ujú. Bien. Ok. Buenas noches. David. Sí, entiendo que es recibir sin ningún mérito de mi parte una nueva vida que antes no tenía, que ahora apunta hacia el reino de Dios, dirigida por un espíritu que antes no tenía. Esa es una definición casi que para escribirla. Escríbela y ahora nos la pasas a todos. ¿Ok? De acuerdo. Muy bien, David Jackson. Muy bien. Muy bien. Es cuando nosotros hablamos de esto, es nebuloso. Porque ¿quién de nosotros inclusive puede describir el momento en que fue concebido? No podemos. Podemos hablar de cómo se describe aquel momento. Pero la verdad es que hay una enorme cantidad de verdades allá que no son ajenas en ese momento de concepción, porque se puede describir de afuera. Pero ese punto de inicio, que es al que estoy tratando de apelar, es producto única y exclusivamente de Dios. Dios. Y lo puedo sostener con el mismo contexto. Estos no nacieron por voluntad de ser humano, sino de Dios. Él fue. Y entonces ahí podemos empezar nosotros, que mire, que qué peligroso, o sea, estoy remitiéndome a lo que dice el mismo contexto en el que estamos. ¿Ok? Así que, dicho esto, déjeme poner esto para que no se me duerma. Porque listo. Listo. Muy bien. Vamos a venir ahora a esta pregunta que tiene, que está en su bosquejo ahí y que tiene como propósito ahondar un poco más en lo que estamos señalando. ¿Quién necesita nacer de nuevo? ¿Quién es la persona que debería nacer de nuevo? Porque es que Jesús le dispara este concepto a una de las personas más correctas que hay en la sociedad en la cual Jesús está. Este hombre es sencillamente, hasta por su nombre, ¿alguno recuerda qué significa Nicodemo? El mismo nombre de él significa exitoso, triunfador entre el pueblo. Del pueblo, la nata del pueblo, para ponerlo en palabras, una persona sobresaliente, eso significa Nicodemo. Así que cuando el verso primero lo lanza al escenario de los evangelios, dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado
Nicodemo. Y que le haya sido dado a él, porque es que nosotros, en una historia como la de Nicodemo, nos vemos obligados a demoler algunas de las lógicas que como seres humanos tenemos. Que la gente buena va para el cielo y que la gente mala va para el infierno. Y entonces, lo cual es demolido acá. Porque este es una persona 10. Es una persona extraordinaria. Un dirigente, un principal, un religioso. Una persona de características extraordinarias. Es más fácil, entonces, a veces para una persona con mala nota en conducta, entender su necesidad de Dios, que para una persona como Nicodemo entender. Esto explica por qué Jesús fue tan crudo con él. Es que a la gente buena le cuesta entender su necesidad de Dios. Nuestra urgencia de Dios. Y la verdad es que el que se haya escogido a Nicodemo, el primer mensaje que nos da es que nadie llena el estándar moral que lleva al cielo. Nadie. ¿Por qué? Porque sencillamente la Biblia dice que todos nosotros pecamos y que por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, a este hombre extraordinario, conquistador de la gente, que le vemos varias características. A ver si usted, después de haber leído la historia, espero que todavía no haya llegado a esa parte, y si ya llegó no importa, me la justifica. ¿Qué características notables de un ser humano de buena calidad encuentras en Nicodemo? ¿Qué le ves? Dígame cosas buenas de Nicodemo, que son evidentes. Sí. Ajá. Su maestro cuando lo llama rabí. Muy bien. O sea, el hecho de que Nicodemo le haya llamado de esa manera, habla de una persona con facetas de genuina humildad. Un hombre que fue capaz de hacerlo de esta manera. Me parece a mí que estamos frente a un hombre con características inusuales. Y especialmente cuando lo comparamos con la vasta mayoría de fariseos que encontramos en contacto con Jesús y que su forma de actuar con él era absolutamente diferente, dramáticamente diferente. Lo odiaban, se sentían celosos. Este no tiene currículum, no tiene escuela rabínica, ¿de dónde salió? Y los celos hacían que su corazón sintiera y su hígado punzara. Este es diferente. Tú vienes de Dios, reconoce, y eres un maestro. ¿Qué más vuelve a ver en este hombre Nicodemo como facetas que son destacables? Ajá, ¿qué más? A ver. Piensa. Dale, duro. Ok, bien. Sensible a Dios, muy bien. Esto que destacas es muy particular, la sensibilidad, porque marca una enorme diferencia. Por ejemplo, cuando uno vuelve a ver en la escena de la cruz, la primera frase del ladrón es de sensibilidad. ¿La recuerdan? ¿Cómo es posible que no haya temor de Dios aquí? Se lo está diciendo al compañero del otro lado. Pero aplica para... ¿Cómo es posible que no haya temor de Dios aquí? No era fácil reconocer a Dios en Jesucristo en ese momento. No está caminando sobre las aguas, no está multiplicando el pan, está desnudo, es una llaga viviente, está todo lleno de escupas
Y este hombre tiene la capacidad en su corazón de reconocer la presencia de Dios. El sol se niega a brillar. Es un momento horrible, pero ahí hay sensibilidad. Buen punto. Tenía esa faceta. ¿Qué más? ¿Qué más vuelve a ver usted en Jesucristo? Perdón, en este Nicodemo, que es capaz de reconocer en Jesús a un rabino, que es capaz de reconocer en Jesucristo que las cosas que hace pertenecen a Dios. ¿Qué más vuelve a ver? Sí. Su ignorancia con respecto al tema. Ajá, bueno, otra faceta de humildad, porque es capaz de decir, uy, ¿cómo es esto? Pareciera que todo lo que han dicho ellos normalmente de un gentil que se convierte en prosélito, un converso del paganismo, no lo termina de aplicar ahora, no lo logra entender. Para él solo es un dicho, por eso Jesús lo regaña. Muy bien, otra faceta de humildad. Bien, sí, allá atrás. Duro. Ajá. Presta servicio amoroso a Cristo. Ajá. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos posteriormente. Sin duda alguna, ese acto muestra que él permaneció como discípulo, aunque sombreado, diríamos en griego, ¿verdad? Sombreadón, así como en la retaguardia, pareciera que tanto él como José de Arimatea fueron discípulos con alguna lejanía, pero que simpatizaban directamente con él. Debo añadir entonces que él era una persona que al final recuperó valor. Pregunto, ¿por qué llegó de noche? ¿Por qué llegó de noche este hombre? ¿Miedo podría ser? Ajá. ¿Por qué llegó de noche? ¿Será la única razón? Porque la gran mayoría de nosotros inmediatamente apelamos a esa razón de temor. Y tendría su lugar. Nicodemo, especialmente porque lo vemos después, también tras bastidores, todo el ministerio que le restó, que no faltaba mucho tiempo. Curiosamente, Nicodemo se registra, no se debe haber registrado muy al inicio del ministerio de Jesucristo, sino que más bien ya avanzado el ministerio de Jesús. Pero lo vemos sombreado, lo vemos acallado, no aparece. Una escena más donde él levanta la mano en medio de una decisión y vota a favor de la fe de Jesucristo. Y entonces le caen encima, etcétera. Y es la escena que acaba de ser mencionada. Pero podría ser también el de una persona inteligente que evitaba la muchedumbre para poder tener una conversación individual. Esa también es otra razón que podríamos validar como posible. ¿Ok? Y si esto fuera así, nosotros estamos frente a una persona notable, o sea, que midió las cosas, dijo, bueno, 5,000, 6,000, no, voy a tratar de ir allá a la medianoche porque quiero su atención. Y aquí, una vez más, vemos algo que es muy importante recordar nosotros. A Jesús le gusta tener citas individuales con nosotros. Son tiempos valiosos para Él todavía con nosotros. Así que, sin duda alguna, es humilde, es sensible, fue sabio, era bueno. Debemos añadir que lo vemos con valor, aunque sea porque ir a pedir el cuerpo, etcétera, no era cosa sencilla. Vemos a Nicodemo como una persona con
con muchas cualidades. ¿Cuál es el punto aquí? Sí, caballero. ¿Cómo te llamas? Jorge. Porque en el momento de interpelar a Jesús con el tema de nacer de nuevo, nunca lo vemos cuestionándolo, sino más bien como un interrogante de saber cómo es posible que entre de nuevo el vientre de mi madre. Entonces no lo vemos cuestionando como los demás fariseos. Bueno, ahí sin duda alguna la visita misma manifiesta disposición y el diálogo lo ratifica. En este encuentro entre Jesús y Nicodemo, no sé si esa permanece en su bosquejo, una de las implicaciones de este encuentro es el cuestionamiento radical que hace Cristo al ser humano. Es un cuestionamiento radical. Así es como Jesús aborda esta conversación con este hombre. Es que todo ser humano delante de Jesucristo tiene la oportunidad de tener un cuestionamiento radical. En un hombre como él, también podemos hacer eco de las palabras de Rogers, que dijo: Dios no me pide cambiar para amarme, me ama para cambiarme. Diferente. Y alguien dijo: el que nace 2 veces morirá solo una vez. El que nace una vez morirá 2 veces. En esta entrevista, estas son cosas que nosotros debemos apropiarnos. Producto de esto que se acaba de decir, que es urgente, es que podemos ver a un Jesús rayando en el irrespeto. Hola Jesús, qué maravillosa persona es usted. Lo quiero felicitar, pues es un rabino y sé que viene de Dios, porque solo alguien que provenga de Dios podría hacer las cosas que usted hace. Respuesta: nazca de nuevo, papito. Nazca de nuevo, porque el que no nace de nuevo nunca podrá entrar en el reino de Dios. Quedó perplejo. Y ahí empieza el diálogo. Segunda pregunta que vamos a intentar responder, que ya se ha señalado algo. ¿Cuáles marcas tiene el nacer de nuevo? ¿Cuáles son las marcas del nuevo nacimiento? Porque es una pregunta que plantea él. ¿Cómo? ¿De qué está hablando? ¿De qué se trata? Cito el verso 8 para que nosotros podamos trazar el sendero por el que vamos a caminar. Jesús responde: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Lo mismo ocurre. Qué interesante que la comparación con el nuevo nacimiento que hace Jesucristo tiene que ver con el viento. Con el viento. ¿Cuáles son las características del viento? Escribí ahí en las notas que usted tiene en su bosquejo. Todo lo alcanza, no discrimina pulmón, no hay mina demasiado profundo ni orificio demasiado pequeño. El aire, el oxígeno es absolutamente vital. Pero dice: así es el que es nacido del Espíritu. No puedes explicarlo. ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Ese es el término que utiliza Jesús. No puedes lograr llegarle a la raíz de aquello. Lo cual nos recuerda que podemos especular, que podemos hablar, que podemos plantear, pero que hay cosas que seguramente debemos aceptar que nos cuestarán muchísimo entender. Porque hay cosas que le pertenecen a Él y no a nosotros. Podemos trazar algunas ideas, hay cosas que a Dios le plació revelarnos. Así que
se plantea una persona que nace de nuevo? A ver, cuénteme de alguna conversión que a usted le haya llamado la atención. Alguien que usted conoció antes y después. No sé si me logro explicar. ¿Alguna persona, sea en contacto directo o porque usted lo haya conocido? Por los medios de televisión o alguna cosa que haya sufrido un dramático cambio a partir de que diga, Jesucristo vino a mi vida, ahora soy creyente. A ver, ¿conoce a alguien así? No conoce a nadie que se... Conoce la historia de alguien, por ejemplo. Sí, a ver, gracias. Siempre que se anima uno, hay posibilidad de que otro se anime. Considero que una persona que nace de nuevo habla diferente. Su tema es diferente, su forma de, o sea, si están haciendo de nuevo, posiblemente su léxico y todo, y va a cambiar. ¿Y conoces a alguien que haya cambiado su manera de hablar porque dice, ahora soy cristiano? Bueno, aquí hay uno. Ajá. Precisamente yo iba a decir a él. En una oportunidad estábamos jugando fútbol de chiquillos y se asomó uno de los papás del barrio que vivía, ellos tenían una casa de segunda planta y entonces se asoma por la ventana y dice, ¿de quién es este hocico descusado? Dijo. Muy grosero y yo. Y todos los compas con los que estábamos mejengueando. Ricky, yo. Porque hay veces que uno no se daba cuenta de lo sucia que podía tener su boca. No podía hilar una frase sin vociferar. Y qué maravilla es que una de las cosas que ocurre cuando en efecto Dios toca a una persona es lo que le pasó a Isaías. Isaías capítulo 6, ¿verdad? Dios nos quema la boca para que no solamente nuestra boca ya no sea solo para ofender o maldecir, sino para edificar de alguna manera. Decías. Quería contarles que con relación a esto que estamos conversando, que mi madre descubrió que yo estaba viniendo a una iglesia cristiana porque había cambiado mi forma de hablar. Entonces me dice, usted se me hizo cristiano, evangélico. Y le digo, ¿por qué, mamá? Me dice, es que usted habla porque ahora solo diferente. Aleluya dice ahora. Y antes era muy vulgar, antes contaba chistes muy feos, ¿verdad? Conoce, bueno, ahí tenemos otra mano levantada aquí en la mitad, gracias. Bueno, yo creo que es alguien que aquí conocemos bastante y yo la conocí cuando fuimos compañeras del colegio y era completamente otra persona, que es Irene Vallar. Daba miedo, digamos, todo el mundo, nadie quería acercarse y todo, porque era como, Dios guarde que dijera Irene que a uno le iba a pegar o algo, ¿verdad? Porque A mí también me daría miedo que Irene me meta un... Sí, era realmente, o sea, su apariencia, su manera de ver, y ahora tamaño. es completamente otra persona, ¿verdad? Que refleja el amor de Dios. Entonces, esa persona. Gracias, un excelente ejemplo. La vimos nacer de nuevo aquí en Vía Una. Maravilloso. ¿Alguien más recuerda? Hay un cantante. Mi hija me llamó un día y me dice, papi, ¿has oído la historia de Kanye West? Y yo no tengo la menor idea de quién es. A mí hábleme de Oscar de León o hábleme de la Sonora Santanera. Kanye West es un rapero de ahora, ¿verdad? Y entonces me decía, papi, ese es una persona tan arrogante, una persona tan egocéntrica, es un malcriado. Me dice, en algún momento una mujer ganó un premio en algún concurso y él rompe el protocolo, se sube sin ser nada, el que dirige se sube, coge el micrófono y dice, esta mujer no se merece ese premio, el que se lo merece es fulano y tal, y la gente empieza a silbar y otros a aplaudir. Un malcriado, arrogante, prepotente, es como el esposo de una de estas muchachas famosas, Kardashian,
Y bueno, y el hombre aparece un día que pandereta. Pero aparece. Y entonces, si usted se mete al internet y empieza a ver, el otro día empecé a ver el día que lo entrevistan de su fe, de su esposa está asustada de lo que está ocurriendo con este muchacho, ¿verdad? Ya dejó de rapear idioteces que decía antes, ¿verdad? Y ahora ya lleva dos álbumes y uno de ellos, un mega hit que se llama God Is, es una canción extraordinaria en su descripción de qué es Dios y ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ahora lo llevan a iglesias y va con un coro y plantean en las iglesias un Service Sunday, no sé qué, le hace, es una cosa, una locura. Y entonces hay todo un alboroto, lo critican, que cómo es posible, que esto, que el otro, pero sin duda alguna, Dios lo tocó. Dios está haciendo maravillas con ese muchacho. Es extraordinario. Y hay momentos, por ejemplo, me acuerdo de hace unos años, en que prefiero guardarme el nombre, estoy viendo la final de la Champions League con el equipo que voy echando por, ganan y veo que uno de los jugadores tiene una vincha que dice I love Jesus. ¿Okay? La tienen ahí. ¡Wow! ¡Qué manera! ¿No? ¡Qué belleza! Y uno feliz. ¡Ay! Pero poco tiempo después, escándalos de que esta mujer y que esto y que la violó y que aquí unos desmadres. ¿Por qué me dice Señor, Señor? Si no haces lo que yo digo. Una persona que nace de nuevo, y ahora vengo al bosquejo que usted tiene ahí al frente, según la palabra de Dios, en boca de Juan, hay varias cosas nuevas, puntuales, nueva conducta. Primera de Juan 3:9 dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Para entender ese verso, esa palabra es fundamental. Porque la semilla de Dios permanece en él, no puede, y vuelve a insistir, practicar el pecado. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Sin duda alguna, sin que este texto signifique que alguna de las personas que con asombro decimos, yo nací de nuevo, ninguno de nosotros podemos decir que desde que conocimos a Jesucristo no hemos cometido pecado, porque Juan mismo dice que si alguno dice eso, es un mentiroso. Es un mentiroso. Pero también es cierto que un hombre y una mujer que hayan nacido de nuevo, ha habido un impacto dramático en su conducta, al punto de ser alguien irreconocible. Tiene un impacto dramático en su manera de vivir, de hablar, de ser. ¿Ok? Número 2. Se le otorga una nueva familia. Porque alguien que nace de nuevo, nace en un entorno. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque, atención, amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. ¿De qué está hablando? Tenemos un nuevo Padre. Mire, si hay algo que Jesús dijo, en esto conocerán que son los míos. No es en el tamaño de su Biblia, no es en el grueso de su corbata, no es en su léxico, porque a veces el idioma evangélico puede ser altamente empalagoso. Es en su manera de relacionarse, particularmente con la gente que tiene el mismo espíritu que él o que ella. La forma en que se relaciona. Y hay personas que la evidencia de su revanchismo, de su crítica, de su desacuerdo permanente, de su desamor, de su falta de respeto hacia el cuerpo. En estos días
había una reunión acá en Vida Abundante donde llegaron aproximadamente 20 pastores, los que se supone que son los pastores más representativos de nuestro país, por su liderazgo, para discutir un tema precisamente país. Y yo volví a ver algunos de ellos con tanta distancia en cuanto a forma y liturgia. Uno de ellos, que es de los que más respeto, el pastor Guerra del Movimiento Misionero Mundial, siempre anda encorbatado, siempre anda ensacado, siempre, pero como un cromo, así. Esa es su forma, no, yo creo que así duerme, porque nunca lo he visto de otra manera, ¿verdad? Somos diferentes, su forma de hablar, su forma, y es mi hermano, Yo no me he visto como él, pero es mi hermano y yo soy su hermano también. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a vida. ¿Qué? En la manera en que amas a tu hermano. Logras reconocer que el espíritu que está aquí está ahí. Puede ser que el estuche de afuera no sea lo mismo, pero hay una identificación de espíritus. Ahora usted dice, pero no me tratan bien, me juzgan, mundano, esto, lo otro, no importa. No importa, porque Dios lo que espera es que de aquí para allá, cómo paguen, cómo respondan, no importa. Nueva familia. Número 3, esto lo menciono a menudo porque es de las cosas que más me asombra. 2 Corintios 5:17, nuevo pasado. ¿Cómo se puede hablar de un pasado cambiado? Dice, por tanto, si alguna está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Este texto nos recuerda a nosotros algo maravilloso, que un pasado sin redención es diferente a un pasado redimido. Una persona puede ver su pasado cambiado si éste está perdonado. Cuando hay un pasado sin perdón, ese pasado se convierte en un tirano que quiere gobernar mi vida hoy, con culpa, jorobándome. Pero un hombre y una mujer que ven su historia redimida. Y imagínense, cada uno de nosotros, si le pidiéramos cuenta de su testimonio, seguramente seríamos selectivos. Porque hay cosas que se pueden contar de nuestra historia y hay otras cosas que no son potables públicamente. Ese gran secreto Dios sí lo conoce y lo ha perdonado. Y ese perdón es liberador y sanador. Una nueva historia. Nueva fuerza, 1 Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Vea qué característica de alguien que es nacido de nuevo. Esto lo que nos recuerda a nosotros es que en medio de las comunidades de fe hay una enorme cantidad de personas que tienen el idioma y se saben las canciones, pero que no han nacido de nuevo. Una característica de un hombre y de una mujer que ha nacido de nuevo es que es capaz de vencer al mundo. Y mundo allí es sistema. Sistema de antivalores que campea. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y una persona que tiene al Espíritu de Dios dentro de él y que éste le ha hecho nacer de nuevo, tiene un nuevo futuro. Juan capítulo 3, versos 3 y 6. Al nacer de nuevo puedo ver y entrar en el reino de Dios, que son las dos frases que utiliza Cristo hablando con Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Dos frases diferentes. Ser parte del reino y apreciar el reino. Solo un nacido de nuevo tiene la capacidad de admirar el reino, de tener sentido de eternidad. Ese sentido es fundamental. En estos días, Lili, que es una campeona de nuestra iglesia, la pastora de niños, Lili, su papá partió. Y hablando con ella,
decía, bueno, me duele, mi papá. Tenía una relación intensa con él, lo quiero mucho. Pero me siento bien, primero porque yo celebro funerales desde el año 85. He estado en funerales donde la gente se quiere meter al hueco y lloran y empiezan a pegar gritos, ábranme la tapa y esos cuadros que son horribles. Normalmente ahí hay alguien que vivió muy lejos y tienen unos ataques de histeria producto de que nunca hicieron en vida lo que quieren ahora compensar en un rato ahí y tienen remordimientos. Y ella me decía, me siento bien. Eso es el sentido de eternidad. Primero, como hija, nos quitamos el sombrero. Su papá vive en Puriscal, vivía allá. Y ella aquí, en Coronado. O sea, de extremo a extremo. Allá iba a curarlo, a cuidarlo, ir y traerlo al hospital 1, 10, 50 veces. Colaborar y ahora dijeron hasta luego, pero hay una paz que sobrepasa el entendimiento, que no era entendido por la familia, todo el mundo en algunos cuadros. Difícil, claro, porque la partida de un ser querido es muy difícil, pero el sentido de eternidad lo da alguien que nació de nuevo. Porque ahora sabe la muerte, ¿qué es para alguien nacido de nuevo? ¿Por qué los enemigos del cristianismo en el primer siglo quedaron sin armas? Porque los cristianos no le tenían miedo a la muerte. Perdieron el temor. Y entonces era un sentido de eternidad. Eso solo lo tiene alguien que nació de nuevo. Esto nos lleva al concepto final. ¿Cómo se nace de nuevo? Esa pregunta con la que invariablemente intentamos iniciar. Curiosamente, ocurre muy a menudo, nosotros somos capaces de separar algunas ideas a partir de que a quien compiló un libro como el de Juan, el Evangelio de Juan, se le ocurrió poner un subtítulo en algún lado y decir de aquí en adelante está hablando de otra cosa. Pero el texto tiene una lógica continua, por allá del verso 20, en una misma línea de pensamiento. Y cuando Jesús viene en este diálogo con él, el verso 14 es absolutamente vinculante con la pregunta y la respuesta de cómo se nace de nuevo. ¿Qué es la pregunta directa de Nicodemo? Y la respuesta de Jesús es como levantó Moisés la serpiente en el desierto. No sé si usted recuerda esa escena de la Biblia, una escena poderosa, una escena angustiante también. Dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 2 versos más adelante van a ser el texto más famoso de la Biblia, Juan capítulo 3, verso 16, que todo el mundo se lo sabe de memoria, pero la introducción a ese es que así como se levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado Cristo. Lo que produjo la serpiente en el desierto, ¿qué produjo, por cierto? ¿Qué pasó? Todo el mundo muriéndose, todo el mundo muriendo, pegando gritos, y Moisés, ¿qué hago? Haga una serpiente de bronce y elévela, y todo el que la vea sana, va a encontrar sanidad. Ahora es el Hijo de Dios el que va a ser levantado, y todo el que crea en él va a nacer de nuevo. A ver, la desobediencia, la terquedad
bosquejo suyo, y la ingratitud habían marcado la conducta de Israel en el desierto. Ante la muerte, Dios ordena hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta. Todo el que mire vivirá. Números 21. Así que esbozo 3 conceptos respecto a Jesús, porque creo que es el paralelo que se trazó entre la serpiente de bronce y Cristo, según palabra de Jesús. Así que, primera característica, ¿qué clase de mirada se le da a Cristo cuando estamos hablando de un nuevo nacimiento? Es una mirada con desesperación, porque me estoy muriendo yo, se está muriendo mi esposa, se están muriendo mis hijos, se está muriendo mi familia, mis vecinos. Y volver a ver aquella serpiente de bronce lo hacían con desesperación. Si me acerco a Jesús solo como un maestro, ¿qué fue lo que hizo Nicodemo? Maestro, qué bueno, sabemos que vienes de Dios. A lo más que podría aspirar es a estar maravillado. Me urge lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo es: tienes que acercarte a mí como si yo fuera tu Salvador. Esa es la esperanza que tú tienes, y hacerlo desesperadamente. Solo un corazón desesperado es capaz de generar nacimiento espiritual. Número 2, debe volverse a Cristo con exclusividad. ¿Quién más está en la cruz? ¿Quién más? ¿Es una religión? ¿Doña María, don Pedro, don Pablo? ¿Quién? Ponía en mis notas, porque soy admirador de Juan Luis Guerra, cuando pongo, como dijo el coleccionista de Grammys, esta bachata se la dedico a Jesús mi Salvador, dice en una de sus canciones. Otra vez, un ejemplo de alguien que nació de nuevo. Y en tercer lugar, volviéndose a Jesucristo con permanencia. Para nacer de nuevo requiero traer a Cristo a mi vida. La fuente de esta vida es Dios. Sin Dios somos como la luna, como uno de esos planetas que andan viendo a ver qué señal de vida, qué vestigio de vida se pudiera encontrar. Y es necesario ponerle una parte a la palabra creer. ¿Habrá una diferencia entre la palabra creer que usamos normalmente? Yo creo que sí. A la palabra creer en boca de Jesucristo. Si hay una diferencia, dígame cuál es. O algunas diferencias, dígame cuál. Ejercicio mental. Porque si es conocimiento, entonces realmente en el conocimiento del personaje Jesucristo es universal. ¿A qué se referirá? ¿Cuál es la diferencia entre creer, de saber, de conocer, en el sentido de conocimiento, al creer tan particular al que Jesús hizo referencia, que está linkeado directamente al nuevo nacimiento? Allá tenemos una mano. Gracias. Pienso que sería la fe. Ok, que es la cual es un milagro. Gracias. ¿Algo más que señalarse? Otra mano acá. Gracias. Gracias, gracias. Los buenos frutos, las acciones. Ajá. Muy bien, es un creer que produce, que me hace actuar. No es un creer de intuir, sino que es un creer que me hace actuar de alguna manera diferente. Es un creer absolutamente diferente al saber algo, tener alguna información, pero no vivir por ella o para ella. Así que, esencialmente, cuando nosotros venimos al concepto del nuevo nacimiento, se le dice
a un hombre extraordinario, a un hombre por encima del promedio. Muy buena gente, práctica religiosa impecable, intachable, extraordinario Nicodemo. Un personaje social y religioso ideal. Y a él, sin ningún tipo de anestesia, Jesús viene y le dice, tienes que nacer de nuevo. Queda loco con esa frase. Queda, ¿de qué estamos hablando aquí? Y este nuevo nacimiento no se da por voluntad de seres humanos, sino por voluntad de Dios. Nacidos de Dios. Para entender mucho del nuevo nacimiento, hay que leer las cartas de Juan, porque retomó el tema ya. Tocamos un par de versículos apenas. Y luego nosotros entendemos, vamos en el orden que utilizamos, que ese nuevo nacimiento es evidente. Es evidente que a esa muchacha matona, que era Irene Vallar, algo le pasó. Algo le pasó. Y de un momento a otro es una mujer dulce, es una mujer buena, diferente, amable, llena de Dios, misionera. Algo le pasó. ¿Qué le pasó? Bueno, nació de nuevo. Y no solo nació de nuevo, sino que está creciendo en Dios. Y vemos la marca ineludible de los frutos en ella. Y en cualquier persona que ha nacido de nuevo. Tiene una nueva familia, tiene un nuevo una nueva conducta, tiene un nuevo futuro, tiene un nuevo temperamento, una nueva manera de hablar. Y empezamos a ver este tipo de cosas en esa persona. Tiene una afinidad con la gente de fe, aunque no tengan la misma línea. Y el último concepto que nosotros trabajábamos es cómo se hace, cómo es que alguien nace de nuevo. Y lo que Jesús respondió es, ¿se acuerda de la serpiente en el desierto? Ok, así como fue levantada la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y todo el que lo vea con desesperación, reconocimiento de que me urge Dios, y todo el que lo vea con exclusividad, porque es Jesús y nada más. Con exclusividad y lo veas con permanencia. Esas son las palabras de Jesucristo. Así que, a manera de conclusión, en el documento que tienen ustedes, dice, hay momentos definitorios en la vida. Hay algunos momentos en que tenemos que decir gracias. Otros tendrán que decir, Jesús, aquí estoy. No por buenos, sino por absolutamente necesitados. Y cierro con las palabras de John Newton, antes de dar un espacio para aquellos que quieran aportar o preguntar algo. Si es que tenemos entre nosotros alguien que tenga inquietud y alguien que también quiera aportar alguna respuesta. Estas son palabras de John Newton. Son sumamente sabios. Es un personaje que he leído muchas veces su historia, su biografía, algunos videos que se han hecho de su vida. Él es el autor de mi himno favorito, Sublime Gracia. Y él dijo esta frase, es de mis frases favoritas. No soy lo que debería ser. No soy lo que quisiera ser. No soy lo que espero ser en el mundo venidero. Pero seguro que no soy lo que una vez fui. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa es una de mis frases favoritas de Newton. Es sencillamente extraordinaria, porque creo que debe reflejar la vida de cualquier persona que haya nacido de nuevo. Que reconoce, bueno, todavía estoy en deuda conmigo mismo porque no soy lo que ya debería ser. Pero gracias a Dios no soy lo que un día fui. Y así tiene que ser. Si alguno de nosotros puede decir eso, creo que va por buen camino. Buen camino. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No podemos prometer que se responderá, menos en un tema tan difícil como este, pero
nos gustaría saber si hay algo en los minutos que nos quedan, si hay alguna pregunta que alguno quisiera hacer o compartir. Ya. Si yo no genero frutos en todos los que se señalan, es solo en algunos, ¿es un indicador de que no he nacido de nuevo? Wow. No creo que se pudiera ser tajante en esto. Yo me sentiría muy animado por el fruto que sí hay y me animaría y animaría a otra persona para que siga adelante. Cuando Jesús esto es en una etapa final de su ministerio, estamos a muy poco tiempo de la cruz, se da la escena de la higuera, de esta higuera a través de la cual Jesús viene a buscar fruto. ¿Encontró? No. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? La maldijo. Es complicado. La maldijo y se fueron a hacer un mandado y cuando volvieron, aquella cosa toda seca. La higuera, ¿de qué es símbolo? No antojadizo, sino en la Biblia. Cuando se habla de la higuera, de una higuera, ¿qué simboliza en el tenor de la Biblia? Israel. Cuando estudiamos el contexto del Antiguo Testamento, la higuera tipifica a Israel. Y es curioso, estamos ahí ya en el epílogo de la obra terrenal de Jesucristo y ocurre este incidente. Así que Jesús viene y maldice algo que no dio fruto. ¿Ok? Y ahora hay todo un planteamiento. La expectativa de Dios siempre será que haya fruto. Y el Evangelio de Juan es absolutamente insistente en esto. Que nosotros debemos ser gente con fruto, mucho fruto y aún más fruto. Eso es lo que Él espera, que vayamos creciendo. Así que cuando en algún momento cualquiera de nosotros no estamos fructificando en aquellas áreas que se espera. Recuerde que es un proceso paulatino y creciente. Solo el hecho de anhelarlo implica vida. ¿Okay? Y entonces, carácter, nuestra manera de hablar, cuando nosotros hablamos de lo que es la alabanza inclusive, frutos de labios que bendicen su nombre, dice la palabra. Entonces empezamos a linkear toda la palabra fruto con lo que la palabra del Señor enseña. Estamos llamados a crecer en eso. En buenas obras, eso es fruto, que tiene que ver con una expresión, que el cristianismo no es solamente de aprender. La iglesia es un centro de entrenamiento para salir realmente a un mundo donde la iglesia está llamada a ser iglesia. Y para eso se necesitan cristianos nacidos de nuevo que estén dando frutos. Cuando nosotros volvemos a ver la realidad de las eras, nosotros hasta hace muy poco se hablaba de la postmodernidad y con características muy curiosas, ¿verdad? El postmodernismo borró las líneas, ya no hay verdades absolutas, ya sencillamente todo depende de tu verdad y la mía y empiezan a borrarse las líneas de los límites. Algunos dicen que realmente lo que ocurrió es que ni nos dimos cuenta y entramos en una era postcristiana. O sea que todo aquello de nuestros abuelos y todo eso ya quedó atrás, porque eso es absolutamente inviable hoy, el postcristianismo. Pero nosotros ya hoy estamos en una era
que es anticristiana. O sea, realmente lo que nosotros empezamos a ver es que facetas de anticristianismo, y a eso se refiere Juan también cuando habla que el espíritu del anticristo ya empezó a permear la sociedad. Esto que tenemos acá va a producir varias cosas, y una de ellas es una zaranda muy fuerte. Porque, para ver, a ver si me logro explicar. Nosotros hemos hecho misiones en Cuba durante muchos años. Hemos ido allá por años de años. Ahora, 2 de nuestras iglesias hermanas han asumido esa tarea. Por eso es que no se oye aquí mucho en Coronado. Porque Heredia y Nueva York son los que adoptaron eso, desde que a mí me declararon non grato en la isla de Cuba. Entonces, no es conveniente que yo vaya porque yo mismo soy perjudicial para las iglesias donde voy, por el gobierno. Pero en Cuba, una de las cosas que uno aprende es que el que es cristiano, es cristiano. Ahí no hay aguados, porque nadie quiere ir a una iglesia, porque te ponen como de último en la línea. Eres un enemigo del sistema. El que es de verdad, es plantado, son de verdad, porque la vida no les es fácil, son discriminados a niveles muy fuertes. Entonces, en un desarrollo de una sociedad con facetas anticristianas, donde el cristiano es un tonto, donde el cristiano es un, ¿cómo es que nos dicen? Retrógrado, donde el cristiano es una persona descerebrado, ¿verdad? Totalmente fuera de lugar. Entonces, aquí, como nunca antes, tendrá que venir el avivamiento verdadero de hombres y mujeres que realmente han nacido de nuevo. Porque una persona que no haya nacido de nuevo nunca podrá soportar las presiones que están al frente. Nunca. Nunca. Este tipo de tensiones generará la evidencia de uno de los frutos más importantes de un cristiano lleno de Dios, que es el valor. La sabiduría y el valor para estar allí, que sean Estebans modernos, ¿ok? Personas capaces de tener una espiritualidad tan evidente que, no sé si recuerdan el personaje Esteban, ese es maravilloso porque cuando él está para morir, porque lo apedrean, ocurre algo que es extraordinario. Hechos capítulo 7, si no me equivoco. Extraordinario. Dice que él, veo los cielos abiertos, dijo Esteban. ¿Recuerda? Y al Hijo de Dios de pie a la diestra de la majestad. Está para morir. Puse al lado de mi Biblia. Hay vidas que hacen que el Hijo de Dios se ponga de pie, porque lo que dice la Biblia es que Jesús se sentó a la diestra. Pero ahí dice que se levantó. Solo alguien nacido de nuevo vive de tal manera que el Hijo de Dios se ponga de pie cuando le toca recibir. Y eso es lo que esperamos nosotros. Que Dios nos ayude, ¿sí? Oramos. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias. Y ahora lo que pedimos es que tu palabra se haga práctica en nuestras vidas. Te amamos, te necesitamos. Los nacidos del Espíritu son como el viento, nadie sabe qué fue lo que pasó. Fue una iglesia, es la religión, no lo dejan hacer esto o aquello. Lo que no entendemos ni entienden otros es que nació de Dios. Es una nueva criatura. Tiene una nueva conducta, una nueva familia, un nuevo futuro, una nueva esperanza. Y ahora lo que te pido, Señor, es que así como fue levantada aquella serpiente en Números 21 y la gente encontró salud, yo te pido, permítenos, Señor, mirarte allí
tener vida gracias a ti, Señor. Entregamos nuestro corazón a ti, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, pueda continuar la obra que has iniciado. Ayúdanos, Señor, en tiempos difíciles como este, en donde la iglesia, en cualquiera de sus manifestaciones, es mirada de medio lado. Solo pedimos, danos la sabiduría, danos el valor para poder ir hacia adelante. Gracias por estar con nosotros. Con razón lo has prometido esta vez. No tengas miedo, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo, nunca te soltaré, nunca te dejaré. Mi mano derecha siempre te sostendrá. Gracias, porque lo ocupamos, Señor. Y ahora te pido, Dios, que estos árboles que están vivos solo por tu gracia y amor, de fruto, mucho fruto y aún más fruto. Lo pedimos por Cristo el Rey. Amén y amén.